Buenas tardes. Me gustaría daros la bienvenida a la presentación de Trilce Imaginado, el proyecto visual elaborado por Consuelo Vallejo Delgado sobre uno de los poemarios más importantes de la literatura universal, Trilce, del poeta peruano César Vallejo. Soy Alejandro Santiago, editor de Editorial Nazarí. Es posible que nos conozcáis, pues ya llevamos 10 años de labor editorial y contamos con 270 libros en catálogo. Es para mí un placer volver a presentar una de nuestras novedades literarias en la Biblioteca Andalucía, a cuyos responsables quiero agradecer la cesión de este espacio y al personal implicado en su preparación. Por supuesto, quiero daros las gracias a vosotros, vosotras, por acompañarnos hoy en esta presentación y por arropar a Consuelo Vallejo Delgado en un día tan importante para ella. Sé de buena tinta que se ha preparado un bonito espectáculo que estoy seguro de que disfrutaréis y espero que también sirva para acercaros a la poética de César Vallejo, a la imagen y el imaginario de Consuelo. Y si lo veis bien, al terminar el acto, os hagáis con un ejemplar para seguir disfrutando de ello en casa. Aunque estoy seguro de que gran parte del público conoce a la protagonista de esta tarde, mi labor es presentar, como es debido, a Consuelo Vallejo Delgado, profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada. Sus inquietudes intelectuales y creativas combinan la literatura y el arte, la palabra y la imagen, reconciliando lenguajes y abogando por la superación de las disyuntivas disciplinares que bifurcan los territorios compartidos del conocimiento y la imaginación. Su interés por la poesía le viene desde pequeña, llegando a ser incluida en su juventud en varias antologías, conseguir algunos premios y reconocimientos literarios, participar en recitales poéticos que acabaron desembocando en la publicación del poemario Desafíos del Silencio en 2001. A partir del año 2009 colabora con poetas experimentales, dirigiendo seminarios y encuentros, y desde 2013 coordina el proyecto internacional de arte postal Postdata Esperanza Recuerda. Ha realizado estancias de creación e investigación artística becadas por diferentes organismos en España, Italia, México, Francia y Reino Unido, con artistas como Juan Genovés, Nacho Criado, Alfonso Albacete, Francesc Torres. Varios libros sobre arte y numerosos textos en publicaciones colectivas y revistas. Ha publicado el álbum ilustrado Midland o El lugar de los muertos en 2017 y Auron, un paseo por los secaderos de La Vega en 2011 y reeditado este mismo año. También colabora a través del arte en proyectos relacionados con la investigación y la preservación del patrimonio cultural y natural. Con un currículum así, no puede sorprender el trabajo que nos presenta hoy. 55 imágenes para imaginar Trilce, un proyecto creativo basado en analogías multimodales cercanas a la sinestesia y en el uso de la pareidolia, donde la forma y el color surgen proyectadas por la imaginación a partir de los estados emocionales provocados por los poemas. Quiero dar las gracias a Consuelo por elegir Editorial Nazarí para presentar su proyecto y confiar en nuestro trabajo para llevar a cabo este reto, pues también desde el punto de vista de la edición, este libro supone un cambio en la forma de ver poesía, de escuchar pintura. En breve será Consuelo la que explique sus motivaciones e intenciones a la hora de llevar a cabo este trabajo, pero antes de ceder la palabra me gustaría presentar y agradecer la participación de varias personas que van a amenizar este acto. Eva Vallejo acompañará a Consuelo recitando algunos poemas mientras se proyectan las imágenes que los acompañan en el libro. Carlos Navas nos guiará con la presentación de estos poemas. También contaremos con la participación de Abel Delgado al piano y Alejandro Calero, barítono. Y Patricia Navas nos deleitará con la puesta en escena de uno de los poemas de Trilce. Muchas gracias a todos por su colaboración, deseando estoy de verlos. Gracias a Consuelo por su confianza y a vosotros por habernos elegido entre tantas alternativas de ocio que ofrece esta ciudad. Estoy seguro de que si os adentráis en las páginas, los versos y las imágenes de Trilce Imaginado, podréis pausar vuestro entorno y activar el cerebro. Muchas gracias. Bien, pues me toca a mí desentrañar algunas de las claves de este libro de Trilce y, por supuesto, de su autor, César Vallejo.
César Abraham Vallejo Mendoza es un poeta y escritor peruano que nace en Santiago de Chuco en el año 1892 y muere en París en el año 1938 y es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras del Perú. Trilce va a ser su segundo poemario. Él en Lima había escrito 2 poemarios, uno, Los Heraldos Negros, en el 1918, y Trilce, que lo escribe en el año 1922. En 1923, César Vallejo llega a París, donde muchos consideran que de alguna manera se autoexilia, y allí en París vive hasta su muerte, pasando bastantes penurias, como relatan muchos estudiosos del poeta, sus cartas y también algunos testimonios de su mujer, Georgette Vallejo. Su relación con España, es un poeta que tuvo mucha relación con España, tiene varias fechas clave. Una de ellas sería 1925, cuando viene con una beca para hacer estudios que luego no culminó. Y hay otra fecha clave, además muy clave para esto que nos tiene hoy aquí reunidos, que es la de 1930. En 1930 en España se vuelve a editar este poemario, Trilce, que como decimos se había publicado en esa primera edición en el 1922 en Lima. Y lo hace de la mano de Juan Larrea, que es un ensayista y escritor vasco, y de Gerardo Diego, y con un excelente prólogo de José Bergamín. En 1931 vivirá en Madrid durante un año, y en estos años se hace amigo de poetas como Lorca, Unamuno o Alberti. Pero va a ser en la Guerra Civil cuando el contacto con nuestro país se vuelva más presente. Viene en muchas ocasiones, se queda en España, se afilia al Partido Comunista y asiste al Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, que tiene lugar hacia 1937. Estalla la Guerra Civil y, como dicen algunos teóricos, surge el Vallejo más revolucionario. Comienza a colaborar en los comités de defensa de la República y acude a mítines. Precisamente en esta época es cuando escribe España aparta de mí este cáliz, pero en 1938, ya en París, enferma y muere, apenas con 46 años. Además, muere un viernes 15 de abril, él había vaticinado que iba a morir en París, y un jueves santo, murió un viernes santo, y tal como había vaticinado en su soneto Piedra negra sobre piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Vamos a hablar un poquito de Trilce, ¿no? Bueno, como hemos dicho, Trilce es el segundo poemario que escribe César Vallejo, tenía 30 años cuando lo escribe, y esta edición Trilce verá la luz en los servicios tipográficos de la Penitenciaría de Lima en octubre de 1922. Un año antes, César Vallejo había estado encarcelado en Trujillo porque fue relacionado con unos disturbios que hubo en su ciudad natal, en Santiago de Chuco, de los que él siempre renegó. César Vallejo pasa 112 días en esa cárcel de Trujillo y muchos de los poemas que aparecen en este poemario fueron escritos fruto de esa desesperación de estar encerrado. Se dice quizás que por esto para Vallejo tuvo un significado muy especial, una vez que había salido de la cárcel, editarlo en la Penitenciaría de Lima, donde podía de alguna manera supervisar la edición y entrar y salir. La primera edición, esa primera edición de 1922, tiene un excelente prólogo de su amigo Antenor Orrego, con quien había compartido los escenarios culturales en los que se fragua todo lo que es la vanguardia literaria peruana. En sus palabras prologales, Orrego, refiriéndose a esos días de prisión, escribirá: allí se astillaron con sangre de su sangre los mejores versos de Trilce. Y también nos adelanta Orrego la gran revolución a nivel literario que supone este libro. Orrego nos habla de superación estética y también nos dice: César Vallejo ha destripado los muñecos de la retórica. Trilce es una poesía muy difícil, vanguardista, y lleva el lenguaje a un grado de experimentación extremo. No es extraño que la recepción de Trilce fuera la que fue.
porque Trilce es un poemario más raro, probablemente el más raro que se había escrito, seguro, hasta ese momento. Sobre la recepción de Trilce, por el público y por la crítica, César Vallejo se lamentó en muchas ocasiones y le escribe, agradecido a las palabras prologales de Orrego de esa primera edición, estas palabras. Las palabras magníficas de tu prólogo han sido las únicas, comprensivas, penetrantes y generosas que han acunado Trilce. Con ellas basta y sobra por su calidad. Los bajidos y ansias vitales de la criatura en el trance del alumbramiento han rebotado en la costra vegetal, en la piel reseca y esca de la sensibilidad literaria de Lima. Y acaba diciendo, no han comprendido nada. Y en otra carta dice, por lo demás, el libro ha caído en el mayor vacío. Me siento colmado de ridículo, sumergido a fondo en ese carcajeo burlesco de la estupidez circundante, como un niño que se llevara torpemente la cuchara por las narices. Aquí se dice que en esta frase está recordando una narración de Lorca, donde Lorca dice como el niño que se lleva a los ojos la cuchara llena de sopita. Y dice César Vallejo, hoy y más que nunca siento gravitar sobre mí una hasta ahora desconocida obligación sacratísima de hombre y de artista, la de ser libre. Si no he de ser libre hoy, no lo seré jamás. Los temas de Trilce, pues como cabe esperar en muchos de esos versos, fueron escritos en la cárcel y hablan de la cárcel. Pero también hay unos otros temas centrales, como van a ser la ausencia de la madre que había muerto y también la de su amada o pretendida, que también había muerto tiempo antes de tuberculosis. No es difícil pensar que en esos años de encierro, en esos 112 días de entierro y en esos año y pico que hacía de la muerte de su madre y de su amada, pues todas esas impresiones afloraran con fuerza. Pero también hay referencias a hechos biográficos y también referencias, por supuesto, a su tierra, a Perú, a los paisajes, a algo que algunos definen como un sentimiento indígena en cuanto a las descripciones, los paisajes y el vocabulario. Lo que ha conectado quizás más conmigo para elegir este poemario ha sido, junto a todo eso, un profundo existencialismo y la expresión de todas las pulsiones humanas, llevadas a veces hacia la locura y hacia el desvarío. Voy a hablar un poquito ahora de lo que es el título y la palabra Trilce. Bueno, no sé si algunos habéis o conocéis ya, Trilce no es una palabra que exista, Trilce es una palabra inventada, Trilce es un neologismo, ¿no? Pero hay diferentes versiones sobre la explicación de cómo la inventa César Vallejo y la más extendida es la de Juan Espejo Asturrizaga, que era amigo del poema, que en un libro de 1965, que se llama César Vallejo, Itinerario del Hombre, 1822-1923, cuenta que el libro iba a titularse Cráneos de bronce, no se iba a llamar Trilce, y que el poeta iba a firmarlo como César Perú, porque a César Vallejo, con quien comparto apellido, no le gustaba su apellido. Decía que no era ni Valle ni Vallecillo, que era Vallejo, y que esto sonaba muy despectivo. Entonces él quería llamarle César Vallejo, pero sus amigos lo convencieron de que no lo firmara como César Vallejo, que no lo firmara como César Perú. Entonces, al final accedió a ponerle el nombre de César Vallejo, pero estaban ya impresas las primeras carillas del libro y le dijeron que rehacer esas primeras carillas del libro costaría 3 libras más. Y entonces cuenta Espejo Asturrizaga esta anécdota que muchos dicen que no fue verdad nunca, pero él, el biógrafo, la cuenta. Dice, se sintió mortificado. Por varias veces repitió 3, 3, 3, con esa sintesia que él tenía para repetir palabras y deformarlas. 3, tris, tries, tril, trils. Dice que se le trabó la lengua y en el ceceo salió trilce, trilce, trilce. Se quedó unos instantes en suspenso para luego exclamar, bueno, llevará mi nombre, pero el libro se llamará Trilce. Esta, nos decía Espejo Asturrizaga, es la versión auténtica. El caso es que esta aplicación no convence a mucha gente, entre otros a Larrea, el que le facilita junto a Gerardo Diego la segunda edición en España, que habla más bien de que la palabra
es una combinación seguramente intuitiva de la unión de dos palabras que le vienen muy bien a este libro: triste y dulce. El caso es que a Larrea le fascinó este poemario. Hay escritos maravillosos donde desentraña toda la hermenéutica que tiene. Y también se cuenta que al poeta, cuando le preguntaban a César Vallejo por qué la palabra, por qué Trilce, él solo no respondía nada de esa anécdota, sino que decía que era por su sonoridad, que si esa palabra no era tremendamente bella. Hay un enigma también en este poemario, y es precisamente un poema que se llama Trilce, que él fechó en París en 1923, que se publicó en una revista española en La Coruña, y que, sin embargo, no aparece incluido en este poemario. En Trilce no estaba incluido. Y aquí hay teóricos, estudiosos, que dicen que este poema no fue incluido en el poemario, en Trilce, pero ya estaba escrito, y otros que consideran que sí, que su escritura fue posterior. El caso es que hemos hecho estos pequeños dípticos que espero que a la salida podáis recoger, porque son para que os los llevéis, donde aparece, y hay que rajar, está por dentro, aparecen dos ilustraciones que hice para este poema, que como digo no están incluidos en el libro, y aparece el poema Trilce, que además ha despertado muchos estudios sobre la geometría que tiene este poema. Es un poema bellísimo. Como digo, no os olvidéis de coger luego el díptico para llevaros vuestro poema Trilce, que no aparece en el libro. El lenguaje en Trilce. Sin duda, lo más interesante de Trilce, desde luego, es ese vanguardismo, como he dicho, a nivel literario, y cómo esos temas se imbrican con el lenguaje. En Trilce encontramos palabras difíciles, ya hemos dicho que hay palabras inventadas, Trilce es una palabra inventada, pero también aparecen neologismos, otros neologismos, como por ejemplo otilinas. Precisamente los poetas otilinos eran los poetas, el nombre que recibieron los poetas de mi pueblo, de Porcuna, allá por los años 1990, y yo desconocía de dónde venía esta palabra inventada de otilina, y ahora le he descubierto que venía de Trilce y de César Vallejo. Hay también recursos fonéticos. Por ejemplo, cuando invierte el verso estruendo mudo y surge una palabra de muy difícil pronunciación, y hay también errores ortográficos. Errores ortográficos, algunos pueden ser errata tipográfica, pero otros son de muy difícil explicación si no fueron intencionados. Cuando uno se enfrenta por primera vez al poemario, la sensación es de desconcierto. Luis Alberto Sánchez, amigo y uno de sus biógrafos, se preguntaba por qué ha escrito Trilce Vallejo. Incluso llegaba a contestar que o bien se trataba de una humorada, o bien se puede tratar de algo tan tremendo que escape a la propia comprensión de los lectores. En Trilce, el aparente descuido del uso del lenguaje considero que no es tal, todo es como es. Los límites de la belleza conducen la escritura no hacia su libre albedrío, sino hacia un orden natural, donde la escritura va sublimándose desde los precipicios de la imaginación. Imago, imagen. Cuando uno abre el libro, lo primero que dice es ¿qué es esto?, ¿no? Porque lo que hay en Trilce, esa combinación de palabras, atiende a un impulso creador que va más allá de la lógica, también de la lógica gramatical. Creo que lo poético, la poesía, están porque las palabras a veces resultan insuficientes para expresar las cosas grandes, y en este poemario todavía más. ¿Cómo se produce entonces la comprensión de Trilce cuando uno se acerca a estos poemas que a veces suenan a disparate, a disparatado, a locura? Foucault, en Las palabras y las cosas, nos habla de 4 formas de similitudes: la conveniencia, la emulatio, la analogía y la simpatía. Son 4 formas en las que se produce el acercamiento entre las palabras y la realidad, entre el lenguaje y lo que conocemos. Las correspondencias no pueden ser de alguna manera expresadas, pero sí percibidas. Creo que esa es la gran grandeza de Trilce. El lector se encuentra que aquello que está leyendo no sabría explicarlo, pero lo está comprendiendo. Si supiera explicarlo, seguramente
Trilce sería ya otra cosa. Me imagino a ese innombrable de Beckett, que fue además el escritor que tradujo a César Vallejo al inglés, ese innombrable que describe Beckett, que está como dentro de una vasija y que solamente se puede relacionar con el mundo a través de lo que percibe que hay fuera. ¿Cómo imaginar Trilce? Bueno, en primavera del año 2022 me presenté a la ayuda a la creación literaria del Ministerio de Cultura, en su modalidad de ilustración, con un proyecto que titulé X evocaciones de Trilce, y quedé fascinada por el poemario y recibí una de esas 7 ayudas que concedía el Ministerio. Yo entonces estaba investigando sobre el lapsus lingui, el error, los errores en la poesía experimental. Hay diferentes ediciones de Trilce y en esta edición nos basamos en la primera edición, esa primera edición en Lima de 1922, que aparece sin corregir, llena de errores ortográficos, como un homenaje a su centenario. Hay otras ediciones, como digo, incluso algunas que van acompañadas de una media de 3 páginas, una que, bueno, de cátedra en Madrid, va acompañada de unas 3 páginas de explicación de cada poema, pero yo os aseguro que a Trilce hay que ir vírgenes, y así lo he hecho yo para realizar estas imágenes. No he querido saber qué interpretaciones existían sobre cada uno de esos poemas. El estilo de las imágenes que vais a ver. Bueno, para mí ha sido un proyecto emocionante y apasionante. Las imágenes son diferentes, muy diferentes entre sí, pero sí que existe como una estética determinada por el poemario en su conjunto y también por cada uno de los poemas. Algunas están cercanas, son más de pintura, otras son más de dibujo, pero quiero advertir, no son imágenes bellas, no buscan la calidad plástica, igual que no existe en ciertos términos la calidad literaria en estos poemas, porque el concepto de la belleza, en este caso, es y tiene que ser otro. El proceso que he seguido para realizar las imágenes son partir de manchas, lo que se llama la pareidolia. A partir de las manchas he ido creando como relaciones que yo considero multimodales entre las palabras y esas imágenes, ¿no? Hay mucha inmediatez, mucha improvisación, pero en los poemas yo intuía, a pesar de esa apariencia descuidada, como improvisada, yo intuía también simetría, intuía infinitudes espaciales. Se pretende expresar lo eterno, lo efímero y lo eterno, y entonces en algunas de estas imágenes pues recurro a procesos sencillos de duplicación de la imagen mediante simetrías verticales y horizontales digitales. Hay también algunas imágenes de las 55 que ya tenía hechas antes y que, sin embargo, he relacionado directamente con algunos de los poemas, como ocurre en uno de los poemas más duros de este poemario, que se enfrenta al espectador diciéndole: «Estáis muertos». De alguna manera me daba cuenta de que cuando, bueno, todo cambiaba, cada vez que hacía una imagen todo cambiaba, y ha sido muy difícil ver cómo existían esas relaciones entre la palabra y las imágenes. No hay ninguna posibilidad de demostración sobre cómo se producen esas correspondencias, esas relaciones entre los poemas y las imágenes. Ocurren, para mí sencillamente ocurren. No puede ser de otro modo, diálogo con el poeta. Estas imágenes son un camino paralelo para desdoblar presentimientos, los propios, los suyos, los del lector, espectador, sumido en la deriva de los lenguajes. Porque creo que hay algo en Trilce que no tiene vuelta atrás. Quiero agradecer desde luego a la editorial el que haya confiado en este proyecto, a Alejandro, y a Manuel Ruiz Ruiz. Manuel Ruiz Ruiz es un imprescindible pintor de la cultura granadina, que me puso en contacto con esta editorial, al Departamento de Difusión de esta Biblioteca de Andalucía, con este programa plagado de cultura que mantiene semanalmente, a la universidad, al Vicerrectorado de Extensión Universitaria, gracias a cuya ayuda se hace hoy este acto, y al Departamento de Pintura, y por supuesto al Ministerio de Educación,
y Cultura, que me dio la ayuda para realizar la parte creativa. Y a vosotros, lectores y espectadores. Antes de pedir que suban al escenario Carlos Nava y Eva, mi hermana, que me va a acompañar a recitar estos versos, quiero decir que hoy, no hemos podido ser tres, pero en el próximo recital vamos a ser tres, porque somos tres hermanos. Hoy Luis, artista y poeta, que habría puesto con su voz profunda, habría hecho unas magníficas interpretaciones de estos poemas, no ha podido estar, no puede estar, pero en el próximo vamos a estar los tres. Y además el 3, Trilce, algunos piensan que Trilce viene de 3, es un número que orbita maravillosamente sobre este poemario. Le pedimos a Carlos y a Eva que suban al escenario. Comenzamos ahora el recital, donde se leerán e interpretarán una selección de 22 poemas de los 77 que componen Trilce. El recital se va a estructurar en 3 grupos o partes, que siguen el orden de los poemas tal y como aparecen en el poemario de César Vallejo. En estas 3 partes tendrán lugar las interpretaciones con piano y barítono y la puesta en escena del poema 61. En la primera parte se recitarán 7 poemas. El poema 2 incide en la idea del tiempo y la monotonía. El poema 7 alude a sucesos sociales y posiblemente a los altercados que relacionaron a César Vallejo y que provocaron su encarcelamiento, que ya hemos mencionado. El poema 7 alude a sucesos. El poema 8, se presenta al ser humano frente al concepto de lo temporal y la infinitud. Y el poeta hace uso de palabras poco frecuentes, como hifalto, ave que anda a saltos, o pericardio, saco o membrana que envuelve el corazón. Palabras que utiliza quizás no solo por su significado, sino por su analogía compleja o por sus cualidades fonéticas. En el poema 9 aparece el tema de la ausencia de la amada y recurre a repeticiones de palabras, de golpe al golpe, pelo por pelo, y de fonema, como la V de volver, que repite varias veces. Aparecen en este poema palabras de especial sonoridad, como fragosidades, aspereza y espesura de un terreno, o belfos, labios gruesos del caballo y de otros animales. Hay también un inquietante error ortográfico en el verso 14, donde volver está escrito con B, sería volver. En el poema 12 se refleja la fragilidad humana, la dureza de la existencia. En el poema 13 se alude al deseo sexual. Se usa la palabra hijar, de ahijar, aféresis de hijar en Nuevo México, y acaba con las palabras estruendo mudo, que repite invirtiéndola y formando una sola palabra, originando así un vocablo de difícil o imposible pronunciación, pero de una fuerza expresiva enorme. El poema 18 habla de la cárcel y la madre. Se refiere a las paredes albicantes, palabra poco usual que significa que blanquea o parece blanco. El tema se describe con violencia, a arrojadas extremidades. A arrojadas es oprimir, encadenar, privar de libertad. Y establece una metáfora con las paredes y el recuerdo dulce de un niño de la mano de su madre. Poema 2. Tiempo. Tiempo. Mediodía estancado entre relentes. Bomba aburrida del cuartel achica. Tiempo, 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 tiempo. Era,
Gallos cancionan escarbando en vano. Boca del claro día que conjuga. Era, 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 era. Mañana, mañana. El reposo caliente aún de ser. Piensa el presente. Guárdame para mañana, 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 mañana. Nombre, nombre. ¿Qué se llama cuanto eriza nos? Se llama lo mismo que padece. Nombre, 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 nombre. Poema 7. Rumbé sin novedad por la veteada calle, que yo me sé, todo sin novedad, de veras, y fondeé hacia cosas así, y fui pasado. Doblé la calle por la que raras veces se pasa con bien, salida, heroica por la herida de aquella, esquiva viva, nada a medias. Son los grandores, el grito aquel, la claridad de careo, la barreta sumersa en función de ya. Cuando la calle está ojerosa de puertas y pregona desde descalzos atriles, tras mañanar las salvas de los dobles. Ahora hormigas minuteras se adentran dulzoradas, dormitadas, apenas dispuestas y se baldan, quemadas pólvoras altos de a 1921. Poema 8. Mañana es otro día, alguna vez hallaría para el falto poder, entrada eternal. Mañana algún día sería la tienda chapada, con un par de pericardios, pareja de carnívoros en celo. Bien puede afincar todo eso, pero un mañana sin mañana, entre los aros de que enviudemos, margen de espejo habrá, donde traspasaré mi propio frente hasta perder el eco y quedar con el frente hacia la espalda. Poema 9. Busco volver de golpe el golpe, sus dos hojas anchas, su válvula, que se abre en suculenta recepción, de multiplicando a multiplicador, su condición excelente para el placer, todo había verdad. Busco volver de golpe el golpe. A su halago embeto bolivarianas fragosidades, a 32 cables y sus múltiples, se arrequintan pelo a por pelo, soberanos belfos, los dos tomos de la obra, y no vivo entonces ausencia ni al tacto. Fallo volver de golpe al golpe. No ensillaremos jamás el toroso babeo, de egoísmo y de aquel ludir mortal, de sábana, de que la mujer esta, cuánto pesa de general, y hembra es el alma de la ausencia, y hembra es el alma mía. Poema 12. Escapo de una finta, peluza a peluza, un proyectil
que no sé dónde irá a caer. Incertidumbre, tramonto, cervical coyuntura, chasquido de moscón que muere a mitad de su vuelo y cae a tierra. ¿Qué dice ahora Newton? Pero, naturalmente, vosotros sois hijos. Incertidumbre, talones que no giran, carilla en nudo, fabrida, 5 espinas por un lado y 5 por el otro. ¡Shh! Ya sale. Poema 13. Pienso en tu seso. Simplificado el corazón, pienso en tu seso. Ante el hijar maduro del día, palpo el botón de dicha, está en sazón. Y muere un sentimiento antiguo, degenerado en seso. Pienso en tu seso, surco más prolífico y armonioso que el vientre de la sombra, aunque la muerte concibe y pare, de Dios mismo, oh conciencia, pienso, sí, en el bruto libre que goza donde quiere, donde puede. Oh escándalo de miel de los crepúsculos, oh estruondo mudo, oh mudo enerse. Oh las 4 paredes de la celda, las 4 paredes salpicantes que sin remedio dan al mismo número. Criadero de nervios, mala brecha, por sus 4 rincones como arranca las diarias e arrojadas extremidades. Amorosa llavera de innumerables llaves, si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son 4 estas paredes, contra ellas seríamos contigo, los dos, más 2 que nunca. Y ni llorase, di, libertadora. Las paredes de la celda, de ellas me duelen entre tanto, mas las 2 largas que tienen esta noche, algo de madres que ya muertas llevan por bromurados declives a un niño de la mano cada una. Y solo me voy quedando con la diestra que hace por ambas manos, en alto, en busca de terciario brazo que ha de pupilar entre mi dónde y mi cuándo, esta mayoría inválida de hombre. Presentamos ahora el poema 24 con una composición musical realizada por Abel Delgado, que lo interpreta al piano, junto al barítono Alejandro Calero Barquier. Este poema comienza diciendo: al borde de un sepulcro florecido transcurren 2 Marías llorando, que serían la Virgen y María Magdalena, a las que según la Escritura se le aparece Jesús resucitado ante el sepulcro vacío. Pero este tema se considera en alusión a su madre, María, y a su amiga, o pretendida María Rosa, ambas fallecidas. El poema acaba con una palabra a modo de cierre, que independientemente de su interpretación iconográfica o su naturaleza simbólica, sirve como condensación final. Lunes. Transcurren 2 Marías llorando. Llorando a mares. El llanto desplumado del recuerdo
sequías y de piedras. Del borde de un sepulcro removido se alejan dos Marías cantando. Lunes. En esta parte se van a recitar 6 poemas. El poema 29, quizá uno de los más abstractos en cuanto a la narración, pero con un ritmo muy marcado de las sílabas tónicas en cada verso. Y de nuevo una palabra final que marca el cierre, luna. En el poema 30 es el poema que relaciona los temas del sexo y la muerte, las repeticiones de palabras fijan límites temporales y espaciales, guante de los bordes, borde a borde. A la vez desemboca en los contrarios, la dura vida eterna, no temamos, la muerte es así. El 31 expresa una tensión entre el deseo de esperanza y un sentimiento de desesperación existencial que en el último verso se dirige a Dios. Señor, lo quiero yo, y basta. En el 34, de nuevo, la ausencia de la madre y la amada, y la angustia frente al tiempo, acabando con el verso que repite 2 veces. Sino lo que ha llegado y ya se ha ido. El 41 alude a la detención y lo hace con un lenguaje muy innovador, distorsionado, lleno de analogía y ritmo que en sí mismos expresan violencia e ironía. También el 47 se evocan metafóricamente paisajes que pueden tener que ver con el nacimiento o el origen uterino, ciliado a Recife donde nací, y también posiblemente con el hijo no nacido de Otilia Villanueva, con quien tuvo una relación amorosa. Y ese verso final, donde de nuevo se condensa el ritmo y el significado. Y siendo yo la uno. Zumba el tedio enfrascado bajo el momento improducido y caña. Pasa una paralela e ingrata línea quebrada de felicidad. Me extraña cada firmeza junto a esa agua que se aleja, que ríe acero, caña, hilo retemplado, hilo binómico, ¿por dónde romperás, nudo de guerra? Acoraza este Ecuador, luna. Poema 30. Quemadura del segundo, en toda la tierna carnecilla del deseo, picadura de ají vaporoso, a las 2 de la tarde inmoral. Guante de las bordes borde a borde, olorosa verdad tocada en vivo, al conectar la antena del seso con lo que estamos siendo sin saberlo. La baza de máxima ablución, calderas viajeras que se chocan y salpican de fresca sombra, unánime, el color, la fracción, la dura vida eterna. No temamos, la muerte es así.
el seso, sangre de la amada que se queja, dulzorada de portar tanto por tan punto ridículo. Y el circuito entre nuestro pobre día y la noche grande a las 2 de la tarde inmoral. Poema 32. Esperanza plañe entre algodones, aristas roncas uniformadas de amenaza, tejidas de esporas magníficas y con porteros botones innatos. Se eluden 6 de sol. Natividad, cállate. Miedo. Cristiano espero siempre, de hinojos en la piedra circular que está en las 10 esquinas de esta suerte, tan vaga a donde asomo. Y Dios sobresaltado no oprime el pulso grave, mudo, y como padre a su pequeña, apenas, pero apenas, entreabre los sangrientos algodones y entre sus dedos toma a la esperanza. Señor, lo quiero yo, y basta. Poema 34. Si lloviera esta noche, retiraríame de aquí a 1000 años, mejor a 100 no más. Como si nada hubiese ocurrido, haría la cuenta de que vengo todavía. O sin madre, sin amada, sin porfía, de agacharme a gaitar al fondo, a puro pulso, esta noche así estaría escarmenando la fibra védica, la lana védica de mi fin final, hilo del diandre, traza de haber tenido por las narices a 2 badajos sin acordes de tiempo en una misma campana. Haga la cuenta de mi vida, o haga la cuenta de no haber aún nacido, no alcanzaré a librarme. No será lo que aún no haya venido, sino lo que ha llegado y ya se ha ido, sino lo que ha llegado y ya se ha ido. Poema 41. La muerte de rodillas mana, su sangre blanca que no es sangre, se huele a garantía. Pero ya me quiero reír. Murmúrase algo por allí. Callan. Alguien silba valor de lado. Y hasta se contaría en par 23 costillas que se echan de menos entre sí, a ambos costados. Se contaría en par también toda la fila de trapecio escolta. En tanto, el redoblante policial, otra vez me quiere reír, se desquita y nos tunde a palos, dale y dale, de membrana a membrana, tas con tas. Poema 47. Ciliado arrecife donde nací, según refieren cronicones y pliegos de labios familiares historiados en segunda gracia. Ciliado archipiélago, te deshilas a fondo, archipiélago mío. Duras todavía las articulaciones al camino, como cuando nos instan y nosotros no cedemos para nada. Al ver los párpados cerrados, implumes mayorcitos, devorando azules bombones, se carcajean pericotes viejos. Los párpados cerrados, como si, cuando nacemos, siempre no fuese tiempo todavía. Se va al altar el cirio para que no le pasase nada a mi madre, y por mí que sería como los años, si Dios quería, obispo, papa, santo, o tal vez solo un columnario dolor de cabeza, y las manitas que se abarquillan
asiéndose de algo flotante, a no querer quedarse y siendo ya las una. A continuación, Patricia Navas realiza una puesta en escena del poema 61. Se trata de un poema de fuerte evocación de la infancia en el que aparece el tema de la madre, la casa, la ausencia y el tiempo, con un contraste entre el vacío de la casa y los recuerdos del pasado. En el poema se conjuga lo visual con las sensaciones del color, el tacto y sobre todo la sonora, que van desde el silencio a los sonidos recordados, el cantar del gallo, las hermanas cantando, o metafóricos, como el relincho o el golpear en el empedrado. Esta noche desciendo del caballo ante la puerta de la casa, donde me despedí con el cantar del gallo. Está cerrada. No hay nadie. El pollo en el que mamá alumbró al hermano mayor, para que ensille lomos que había yo montado por púas y por cercas. Niño aldeano. El pollo en el que dejé que se amarilla al sol mi adolorida infancia. ¿Y este duelo que enmarca la portada? Dios en la paz forácea estornuda, cual llamando el bruto, husmea golpeando el empedrado. Luego duda. Relincha. Relincha. Orejea a viva oreja. Ha de velar papá rezando. Y quizás pensará que se me hizo tarde. Las hermanas canturreando sus ilusiones, sencillas, bullosas, en la labor para la fiesta que se acerca. Y que ya no falta casi nada. Espero. 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 Mi corazón un huevo en el momento que se obstruye. Numerosa familia que dejamos no mucho. Hoy nadie en vela. Y ni una cera dejaron en el ara para que regresáramos. Llamo de nuevo. Y nada. Callamos y nos ponemos a sollozar. Y el animal relincha, 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 relincha más todavía.
esa familia que dejamos. Hoy nadie en vela. Y tan de lo más bien que por fin mi caballo acaba cansado por cabecear. Y a su vez, a cada venia y entre sueños, dice que está bien. Que todo está muy bien. En este último grupo de poemas se recita el poema 62, en el que aparecen a través de algunos sustantivos referencias táctiles, texturales y espaciales: alfombra, almohada, corteza. Hay también errores ortotipográficos que mantenemos de la primera edición: volverse horas espaldas, volverse otras espaldas. El poema 63 es muy visual y comienza con recursos poéticos muy líricos. Amanece lloviendo, bien peinada la mañana chorrea el pelo fino. Luego se vuelve más duro. El grillo del tedio, el giboso codo inquebrantable. Crinejas de brea. La palabra crineja es un americanismo que se refiere al tejido hecho de tallos para atar a los animales. El poema 66 está dedicado al Día de los Difuntos. Dobla el 2 de noviembre. Y la voz poética se dirige directamente a ellos: vosotros, difuntos, de las nítidas rodillas. El 75 es un poema escrito en prosa en el que César Vallejo no habla a nosotros. Todo el poema en prosa funciona como un vanitas barroco que nos sentencia repetidamente: estáis muertos. El poema 76 está escrito en primera persona: de la noche a la mañana voy. Y el sentido rítmico de los versos imprime energía y sensación de movimiento continuo, de 2 días que no se juntan, que no se alcanzan jamás. Poema 62. Alfombra, cuando vayas al cuarto que tú sabes entra en él, pero entorna con tiento la mampara que tanto se entrehambe. Casa bien los cerrojos para que ya no puedan volverse horas espaldas. Corteza, y cuando salga, di que no tardará a llamar al canal que nos separa, fuertemente cogido de un canto de tu suerte. Te soy inseparable, y me arrastran de borde de tu alma. Almohada, y solo cuando hayamos muerto, quién sabe, o no, quién sabe, entonces nos habremos separado. Mas si, al cambiar el paso, me tocase a mí la desconocida bandera, te he de esperar allá, en la confluencia del soplo y el hueso, como antaño en la esquina de los novios ponientes de la tierra. Y desde allí te seguiré a lo largo de otros mundos. Y siquiera podrán servirte mis nos musgosos y arrecidos, para que en ellos poses la rodilla, en las 7 caídas de esa cuesta infinita, y así te duela menos. Poema 63. Amanece lloviendo, bien peinada, la mañana chorrea el pelo fino, melancolía está amarrada, y en el mal asfaltado occidente de muebles hindúes vira, se asienta apenas el destino. Cielos de puna descorazonada, por gran amor, los cielos de platino, torvos de imposible.
rumia la majada y se subraya de un relincho andino. Me acuerdo de mí mismo, pero bastan las astas del viento, los timones inquietos hasta hacerse uno, y el grillo del tedio y el giboso codo inquebrantable. Basta la mañana de libres crinejas, de brea preciosa, serrana, cuando salgo y busco las 11 y no son más que las 12 deshoras. Dobla el 2 de noviembre. Estas sillas son buena acogida. La rama del presentimiento va, viene, sube, ondea sudorosa, fatigada en esta sala. Dobla triste el 2 de noviembre. Difuntos, que bajo cortan vuestros dientes abolidos, repasando ciegos nervios sin recordar la dura fibra que cantores obreros redondos remiendan, con cáñamo inacabable, de innumerables nudos latientes de encrucijada. Vosotros, difuntos, de las nítidas rodillas puras a fuerza de entregaros, cómo aserráis al otro corazón con vuestras blancas coronas, ralas de cordialidad. Sí, vosotros, difuntos. Dobla triste el 2 de noviembre y la rama del presentimiento se la muerde un carro que simplemente rueda por la calle. Poema 75. Estáis muertos. Qué extraña manera de estarse muertos. Quien quiera diría no lo estáis, pero en verdad estáis muertos. Flotáis nadamente detrás de aquella membrana que, péndula del cenit al nadir, viene y va de crepúsculo a crepúsculo, vibrando ante la sonora caja de una herida que a vosotros nos duele. Os digo, pues, que la vida está en el espejo y que vosotros sois el original, la muerte. Mientras la onda va, mientras la onda viene, cuán impunemente se está uno muerto. Solo cuando las agujas se quebrantan en los bordes enfrentados y se doblan y doblan, entonces os transfiguráis y creyendo morir, percibís la sexta cuerda que ya no es vuestra. Estáis muertos, no habiendo antes vivido jamás. Quien quiera diría que, no siendo ahora, en otro tiempo fuisteis, pero en verdad, vosotros sois los cadáveres de una vida que nunca fue. Triste destino. El no haber sido, sino muerto siempre. El ser hoja seca, sin haber sido verde jamás. Orfandad de orfandades. Y sin embargo, los muertos no pueden ser cadáveres de una vida que todavía no han vivido. Ellos murieron siempre de vida. Estáis muertos. Poema 76. De la noche a la mañana voy, sacando la lengua a las más mudas X. En nombre de esa pura que sabía mirar hasta ser dos, en nombre de que la fui extraño, llava y chapa muy diferentes, en nombre de la que no tuvo voz ni voto cuando se dispuso esta suerte de hacer. Ebullición de cuerpos, sin embargo, aptos, ebullición que siempre tan solo estuvo a 99 burbujas, remates esposados de naturaleza, en 2 días que no se juntan, que no se alcanzan jamás.
El poema 54, cuya imagen aparece en la portada de esta edición, va a ser interpretado con composición realizada por Abel Delgado al piano y Alejandro Calero Barquier, barítono. Es un poema lleno de estridencia, donde el poeta exprime el sentimiento de desesperación. Forajido tormento, entra sal por un mismo forrado cuadrangular. Duda, el balance punza y punza hasta las cachas. A veces estoyme contra todas las contras y por rato soy el alto más negro de los ápices en la fatalidad de la armonía. Entonces las ojeras se irritan divinamente y solloza la sierra del alma. Se violentan oxígenos de buena voluntad. Arde cuando no arde y hasta el dolor dobla el pico en risa. Pero un día no podrás entrar ni salir. El puñado de tierra que te echaren los ojos, forajido. Finalizamos ahora con el poema 77, el último de Trilce. El agua, la lluvia, el mar resuenan como un canto de dudas y esperanza, donde palpita la contradicción. ¿No subimos acaso para abajo? Y esa apelación final que se abre hacia el infinito. Canta lluvia en la costa aún sin mar. Bueno, pues leemos el poema final. Lo vamos a hacer. Eva va a leer un verso y yo voy a repetirlo. Si queréis, vosotros podéis repetir conmigo esos versos. Graniza tanto como para que yo recuerde, Graniza tanto como para que yo recuerde y acreciente las perlas que he recogido del hocico mismo, de cada tempestad. No se vaya a secar esta lluvia, a menos que me fuese dado caer ahora para ella o que me enterrasen, mojado en el agua, que surtiera de todos los fuegos, ¿hasta dónde me alcanzará esta lluvia? Temo me quede con algún flanco seco. Temo que ella se vaya sin haberme probado. En las sequías de increíbles cuerdas vocales. Por las que, para dar armonía,
para dar armonía. Hay siempre que subir, nunca bajar. Hay siempre que subir, nunca bajar. ¿No subimos acaso para abajo? ¿No subimos acaso para abajo? Canta lluvia en la costa aún sin mar. Canta lluvia en la costa aún sin mar. Muchas gracias por